Esta presentación resume un PGIR diseñado para una empresa especializada en demolición de edificaciones mayores a 300 metros cuadrados en Costa Rica, bajo el marco del Decreto Ejecutivo 44843-S y normativa complementaria sobre gestión integral de residuos. El enfoque no es únicamente cumplir con una exigencia documental, sino estructurar un sistema operativo que ordene la planificación, la segregación, la trazabilidad, la valorización y el cierre técnico-administrativo del proyecto de demolición. En otras palabras, estamos pasando de una lógica de evacuación de escombros a una lógica de gestión integral de flujos materiales con responsabilidad legal, ambiental y operativa. El cambio central que introduce el reglamento es que las obras de demolición mayores a 300 metros cuadrados se ubican dentro del régimen de generador mayor, lo cual implica obligaciones reforzadas de planificación, control documental, trazabilidad y reporte. Ya no basta con contratar un camión y retirar residuos, ahora debe demostrarse desde antes del inicio cómo se estiman los residuos, cómo se separan, quién los transporta, a dónde llegan y qué evidencia respalda cada movimiento. Para el profesional responsable, esto transforma el manejo de residuos en un componente formal del sistema de gestión del proyecto, al mismo nivel que la seguridad, el cronograma o el control de costos. La política empresarial propuesta parte de una jerarquía técnica clara: prevenir generación innecesaria, desmontar selectivamente, segregar en fuente, valorizar lo recuperable y disponer solo aquello que realmente no puede aprovecharse. En demolición, esto significa sustituir la práctica tradicional de mezcla indiscriminada por una estrategia de deconstrucción selectiva que permita rescatar materiales con valor económico y ambiental, como acero, concreto limpio, madera, aluminio o cobre. Además, esta política deja expresamente prohibida la descarga en sitios no autorizados y el vertido de sustancias contaminantes en suelo, agua o saneamiento, lo que refuerza el vínculo entre gestión de residuos, cumplimiento legal y reputación empresarial. Uno de los aportes más importantes del PGIR es clarificar que la gestión de residuos no recae en una sola persona, sino en un ecosistema de responsabilidades coordinadas. La gerencia aprueba y financia, el coordinador ambiental estructura y controla el PGIR, el ingeniero residente lo implementa en sitio, salud ocupacional integra controles de riesgo, el capataz ejecuta la segregación, el transportista mantiene la cadena de custodia, y el gestor receptor cierra la evidencia con comprobantes y certificados. Esta definición de roles es clave, porque reduce vacíos operativos, facilita auditorías, y evita la típica dispersión de responsabilidades que genera incumplimientos al final del proyecto. En esta lámina se presenta la lógica de clasificación base de los residuos esperables en una demolición mayor: inertes valorizables, metálicos, madera, vidrio, plásticos, yeso y livianos, residuos peligrosos o especiales y fracciones mezcladas no valorizables. La importancia de esta matriz es que cada corriente no solo se nombra, sino que se vincula con una ruta de gestión prioritaria: trituración, reciclaje, reutilización, tratamiento específico o disposición final autorizada. Técnicamente, esta matriz es el corazón del PGIR, porque sobre ella se construyen el diseño del acopio, la selección de gestores, la programación de retiros y las metas de valorización por proyecto. Antes de tocar el edificio, la empresa debe realizar una inspección técnica para identificar materiales predominantes, accesos de maquinaria, riesgos, instalaciones activas, oportunidades de desmontaje selectivo y potencial presencia de residuos especiales o peligrosos. Con esa base se formula el PGIR específico del proyecto, incorporando datos del inmueble, área a demoler, estimación de residuos, croquis de acopio, lista de gestores autorizados, esquema de capacitación y medidas de contingencia. Esta fase es decisiva porque un PGIR bien diseñado evita improvisaciones en obra, y en demolición, la improvisación suele traducirse en mezcla de residuos, pérdida de materiales valorizables y problemas de trazabilidad. La secuencia operativa propuesta se divide en predemolición, demolición y postdemolición, y en cada etapa hay obligaciones concretas. Primero se desconectan servicios, se retiran elementos reutilizables o reciclables de alto valor y se aíslan residuos peligrosos. Luego se ejecuta una demolición secuencial que minimice contaminación cruzada, mientras se controlan polvo, ruido, sedimentos y registros de salida. Finalmente se limpia el predio, se concilian cantidades y se obtiene la certificación de gestión del gestor receptor. El mensaje técnico aquí es claro:
la demolición deja de ser un evento único y pasa a gestionarse como un proceso escalonado con puntos de control definidos. El reglamento obliga a que el almacenamiento temporal no sea informal, sino diseñado como un componente funcional del sitio de obra. Eso implica áreas delimitadas, piso estable, control de acceso, prevención de escorrentía o dispersión por viento, y sectores diferenciados para inertes triturables, metales, madera, residuos livianos, peligrosos y rechazo no valorizable. Desde la práctica profesional, esto significa que el patio de acopio debe pensarse como una infraestructura operativa del proyecto, no como un espacio residual, porque de su diseño depende la calidad de la segregación, la seguridad de la maniobra y la eficiencia de la trazabilidad posterior. La trazabilidad comienza en el punto de generación y no termina hasta el destino final autorizado. Cada salida debe registrar fecha, proyecto, frente de trabajo, tipo de residuo, cantidad, transportista, gestor receptor y comprobante asociado, asegurando que no exista ruptura en la cadena documental. En términos de custodia, esto protege tanto al generador como al profesional responsable, porque permite demostrar que el residuo no solo salió del sitio, sino que efectivamente fue valorizado, tratado o dispuesto por un operador competente y autorizado. El Ministerio de Salud ha establecido que esta gestión debe respaldarse con bitácoras digitales y reportes periódicos, incluidos reportes trimestrales y de cierre, mediante la ventanilla única de inversión. Por eso, el PGIR no puede limitarse a formatos impresos, debe integrarse con un expediente digital que incorpore salidas de residuos, comprobantes del gestor, fotografías, registros de capacitación, inspecciones, no conformidades y acciones correctivas. Para una empresa de demolición seria, esta bitácora no solo es un requisito de cumplimiento, sino una herramienta de control gerencial y evidencia frente a clientes, autoridades y eventuales controversias contractuales. La valorización deja de ser un concepto aspiracional y se convierte en una meta operativa medible del proyecto. En demolición, los mayores potenciales se concentran en concreto limpio para trituración, acero de refuerzo y estructural, metales no ferrosos, madera recuperable, y algunas corrientes limpias de vidrio o plástico, siempre que exista receptor autorizado y viabilidad técnica. La clave está en intervenir temprano. Cuanto mejor sea la deconstrucción selectiva y la separación en fuente, mayor será el porcentaje de valorización y menor el costo de disposición final. El PGIR debe integrarse de manera real con el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, porque la demolición combina riesgos materiales, ambientales y mecánicos de alta criticidad. Estamos hablando de polvo respirable, proyección de partículas, cortes, atrapamientos, tránsito de maquinaria, exposición a químicos, combustibles y posibles hallazgos no previstos, lo que exige EPP, rutas segregadas, humectación, orden, limpieza, control de incendios y protocolos de derrames o incidentes. Desde una visión profesional, la buena gestión de residuos no es un tema separado de la seguridad, es una de sus expresiones operativas más concretas. Un PGIR maduro debe medirse, y para eso se proponen indicadores de desempeño que permitan evaluar eficacia operativa y nivel de cumplimiento. Entre los más relevantes están la tasa de valorización, la mezcla no conforme, la trazabilidad documental, la cobertura de capacitación y la ocurrencia de incidentes ambientales, con metas internas como 100% de respaldo documental, 100% de personal capacitado y 0 incidentes por proyecto. Estos KPIs permiten pasar de una gestión reactiva a una gestión basada en datos, comparando proyectos, detectando desviaciones y mejorando continuamente el sistema de demolición. La implementación recomendada tiene 2 niveles complementarios, uno corporativo y otro por proyecto. A nivel corporativo, la empresa aprueba su PGIR marco, designa responsables, crea la base de gestores autorizados, estandariza formatos y capacita su estructura. A nivel de proyecto, se ejecuta el diagnóstico del inmueble, la estimación de residuos, el diseño de patios y logística, la asignación de gestores, la bitácora y el cierre documental. Esta ruta dual es fundamental, porque evita que cada demolición se improvise desde cero y, al mismo tiempo, permite adaptar el sistema a las particularidades técnicas de cada edificio. El cierre del proyecto no debería entenderse como el fin de la demolición física, sino como la validación integral del cumplimiento del PGIR. La lista de verificación final confirma que el proyecto fue clasificado correctamente, que el PGIR específico fue aprobado, que hubo diagnóstico previo, acopio definido, gestores verificados, personal capacitado, bitácora activa,
comprobantes archivados, reportes remitidos y certificado final de gestión obtenido. En la práctica, esta lámina representa la condición mínima para liquidar técnica y administrativamente un proyecto con respaldo suficiente ante cliente, autoridades y auditorías posteriores.